alma. La mujer, madre, novia o compañera, la patria chica amada, la fe en Dios y la Virgen y los santos, y esa es su dignidad, que es todo o nada. Y pensar en que todavía hay gente en otros lados ya mal acostumbrada, que se ríe a costillas de nosotros, que nos usa y nos pide payasadas. Primero nos podaron el idioma porque éramos enviadas, y hablar el guaraní fue y es pecado, porque es cosa de mechos, guanacanas. Después vino la moda y procuraron quitarnos esa raza, esta forma de ser de antigua Hungría que tenemos de votos de alpargatas. No nos pidan entonces mucha labia con la lengua arrancada. Primero fue el silencio, luego el grito, y si Dios quiere, pronto la palabra. Ellos vienen con todo el son de afuera, y aunque su propaganda nos quiera el alma, nos profane todo, no han de lograr coparnos la parada, porque la sangre manda, y por la sangre nos crece el chaval de la esperanza, rendido un samurái que es un saludo a un tiempo nuevo que ya se abre cancha. No saben que el antiguo tronco achado y vuelve en sí, vuelve a brotar su savia, brota y florece y se llena de música y palabras. Lo saben que Corrientes cuando canta, su canto es puñalada, que con el vino se hace un tajo inmenso en las verijas de la madrugada. Y es que mi gente se desata y tiembla por las verduleras, guitarras encintadas, relinchan por